Libro de los Jueces. Libro de los Jueces. Busque el capítulo 16 del Libro de los Jueces. Y vamos a leer desde el versículo 20 al 25 del Libro de los Jueces. Me dicen amén cuando lo tengan, por favor. Y saludamos a todos los amigos que nos acompañan esta tarde, ¿verdad, hermanos? Nos sentimos contentos de que ustedes ahí estén con nosotros, que hayan aceptado la invitación. Y yo digo que cada vez que un amigo se acerca a una iglesia ya cristiana es porque Dios anda cerca ya de ellos. Amén. Jueces capítulo 16, versículo 20 dice la palabra. ¿Lo tenemos todos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Vamos a orar. Señor, esta tarde te damos gracias, Señor, oh Dios, por esta oportunidad maravillosa que tú nos concedes, Señor, de estar en tu casa. Y esta tarde, Señor, te pedimos, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús, que tú derrames tu bendición esta tarde, que tú salves a los amigos, que tú rompas todo yugo de opresión del diablo. En el nombre de Jesús declaramos que esta es una tarde de victoria, que es una tarde de libertad, en el nombre y por la sangre del Cordero de Dios. Declaramos libertad, Señor, y bendición para tu pueblo. Háblanos, enséñanos, corrígenos, exhórtanos y salva, Señor, a aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hace unos años vi un documental de la National Geographic, y este documental trataba acerca de un hombre que es un explorador del fondo marino, pero no tanto de la zoología o de los animales del mar, sino que él lo que explora es un norteamericano, y lo que explora él son hundimientos famosos de barcos que se han hundido. El proyecto que él tenía era reunir a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, norteamericanos y japoneses, de una batalla que hubo cerca de las islas de la isla de Hawái, donde la flota norteamericana se enfrentó a la flota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos con sus portaaviones y los japoneses con sus portaaviones habían sostenido una batalla en las costas o cerca de la isla de Hawái. Y él investigó si todavía quedaban algunos veteranos de aquella batalla,
y dio con 8 de ellos. Si más no recuerdo, eran 5 norteamericanos y 3 japoneses. El propósito de ellos era llevarlo a la cabina, bajar con un submarino robótico y ver cómo se encontraban los barcos que en aquella batalla habían sido hundidos. Recuerdo, hermanos, que después de planear todo lo que tenían que hacer, se llegó el día en que iban a descender hasta el fondo del mar, en el Pacífico, y a través de este robot submarino y con cámaras y luces ahí, para ver cómo se encontraban estos barcos, estos portaaviones norteamericanos y japoneses, descendió el submarino y comenzó, hermanos, a ver el rastro, pedazos de hierro en el lecho marino, hasta que se encontró primero con los portaaviones norteamericanos, y más adelante, kilómetros más adelante, encontró los restos también de los portaaviones japoneses. Pero lo que a mí me impactó fue al ver el rostro de ancianos de 80, 85 años, y creo que el mayor de ellos tenía 89 años. Ellos estaban llorando, hermanos. Conmueve ver la escena de ver 8 ancianos veteranos militares llorando como niños, y se veían sus lágrimas que rodaban por sus mejillas. Y recuerdo cuando al final del reportaje o del documental, ellos se reunieron arriba, en la parte de arriba del barco, y tenían arreglos florales, eran coronas con flores, y ellos se acercaron a la borda y tiraron aquella corona de flores. Y un anciano japonés miró a las cámaras de la National Geographic y llorando decía: quiero hacer un llamado a la humanidad. Yo fui veterano en estos portaaviones y pude salir con vida de esta batalla, pero muchos de mis amigos, mis compañeros, mis camaradas, mis compatriotas eran jóvenes de 18, 20 y 25 años, los mayores. Cientos de vidas se perdieron en una guerra sin sentido. Y decía el anciano llorando frente a las cámaras, dijo: yo quiero hacer un llamado a la humanidad. Le pido a la humanidad en nombre de Dios que esta historia no se vuelva a repetir. Porque, hermano, cuando yo oí eso, me conmovió ver a un anciano llorando frente a las cámaras de National Geographic, diciendo que esta historia no se repita. Por favor, humanidad, que esta historia de muerte, donde jóvenes murieron y se frustraron sus sueños, que no se vuelva a repetir en la humanidad. Hermanos, hay historias que no deberían repetirse en la historia de la humanidad. Hay historias que no deberían repetirse, y así quiero titular este mensaje: una historia que no se debe repetir. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje que ahora hemos leído nos habla de un gran hombre en las manos de Dios. ¿Sabe? En la tribu de Dan había una pareja de esposos, y la mujer no podía concebir, era infértil, no podía tener hijos. Pero el Dios del cielo se le apareció, le envió un ángel y le dijo a la mujer, una vez que andaba en el campo, le dijo: yo sé que tú no puedes tener hijo, pero he venido de parte del Señor a decirte que tú vas a concebir y vas a tener un hijo varón. Y no solamente que vas a tener un hijo varón, sino que este hijo que tú vas a tener, le dijo, va a ser consagrado para Dios, va a ser apartado para Dios, va a ser nazareno para Dios. Le dijo: por tanto, abstente de tomar cualquier derivado de la sidra o del vino que contenga alcohol. Y cuando este joven nazca, él tampoco va a beber alcohol, y no vas a pasar navaja sobre su cabeza.
y él se consagrará para Dios. No tocará nada inmundo, porque será nazareo para Dios, será un varón para Dios. Y le pondrá su nombre Sansón, que hay dos posibles traducciones o interpretaciones de su nombre. Una de ellas es pequeño sol, y la otra, significado de su nombre, que puede ser, era el siervo de Elohim, uno de los nombres de Dios. Sansón, le dijo a este hombre, Dios salvará a su pueblo por la mano de Sansón. Por tanto, cumple este voto de nazareo, porque él ha sido consagrado para Dios desde su nacimiento hasta su muerte. El anuncio fue maravilloso. ¿Cuántas hermanas hubieran querido que hubiera un ángel anunciando el nacimiento de su hijo? Yo sé de casos de mujeres que no se daban cuenta hasta que los dolores le comenzaron. Pero a esta mujer tuvo el privilegio de que un ángel enviado por Dios le anunciara el nacimiento de su hijo. Y no solamente que le anunciara el nacimiento de su hijo, sino que le estaban anunciando que ella iba a ser fértil. Porque me imagino que a una persona, a una mujer que tiene 10 hijos, ya no le alegra tanto que le digan que está embarazada. Pero puede imaginarse a esta mujer que era fértil, hermano. Le anuncian: vas a tener un hijo, y este hijo va a ser consagrado para Dios desde el día de su nacimiento hasta su muerte. Él será apartado para Dios. Y la historia de este hombre es muy particular y muy gloriosa. Cuando este era un muchacho, Dios comenzó a manifestarse en él, hermanos. Un día iba con sus padres a la ciudad de Timnat, porque él se había enamorado de una filistea, y ahí comenzó su debacle, porque era sabido por los israelitas que Dios les había dicho: ustedes son un pueblo santo, ustedes no deben contaminarse con las mujeres extranjeras, ustedes son mi pueblo escogido, deben guardarse, los hombres de Israel deben casarse con israelitas, y las filisteas pues que se casen con filisteos. Pero él se enamoró y le neció a sus padres y le dijo: no, yo me he fijado en esta mujer. ¿Y quién se puede meter en la vida de un hombre, una mujer enamorada? Dele consejo a alguien y a ver si no queda de enemigo de esta persona usted. Del que anda enamorado, usted le dice: hermano, esa persona no le conviene. A los 2 días ya lo sabe y lo vienen a reclamar a uno. Se lo digo por experiencia. Dice: eso me pasa por metido. Pero imagínense, hermanos, ¿quién podía decirle? Sus padres le dijeron: ¿acaso no hay tantas mujeres en Israel que te viniste a fijar en una hija de filisteos? Pero él le dijo: no, a esta mujer quiero. Bueno, y se van para la ciudad donde vivía esta mujer, y descendiendo por ahí, hermanos, dice que los padres, parece que Sansón se aleja un poco de ellos, se adelantó, no sé qué andaba haciendo, pero el hecho es que un león joven le salió al encuentro, y dice la Biblia: por primera vez el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y lo llenó de una fuerza descomunal, que dice que despedazó con sus manos al león, lo hizo como un cabrito, lo desposoló con sus manos. Una fuerza que Dios le dio. Y no solamente eso, sino que también, hermano, cuando este hombre se casó con aquella mujer filistea, tuvo problemas, tanto que llegó a ser enemigo de los filisteos. Y claro, este era el plan y el propósito de Dios, para usarlo y libertar a su pueblo. En una ocasión él atrapó a 300 zorras, hermanos, para quemar el cultivo de los filisteos. Ahí se fueron viñas y olivares. Pero me imagino, hermano, la destreza de este hombre, la inteligencia, la sabiduría. Yo no sé cómo se casa una zorra, hermano. ¿Cómo casaría usted una zorra? Imagínese, me imagino que hay que tener ideas para cazar una zorra. Los zorros son astutos, son listos, no es tan fácil. Hermanos, imagínense, cazó 300 zorras, les amarró una tea, o sea, una brasa, por decirlo así, en la cola, unió 2 zorras y les puso una tea, una antorcha y las soltó por todos los sembradíos secos de los filisteos, y les quemó toda la cosecha, hermanos. Se los acabó. Cuando los hombres de los filisteos vinieron y vieron, dijeron: ¿quién ha hecho esto? Pues el marido de
esta filistea que se casó con él, y está enojado porque el suegro se la regaló a otro. Entonces, hermano, eso era el propósito de Dios, claro. Pero me imagino la destreza, hermano. Después de esto, los filisteos persiguieron a Sansón, rodearon la ciudad. Él era de la tribu de Dan, era danita. Rodean el lugar donde él vivía, y venían muchos hombres de los filisteos. Y cuando los de Dan se dan cuenta y le dicen: ¿qué pasa? ¿Por qué vienen contra nosotros? Y le dicen: no venimos contra ustedes, venimos a capturar a ese enemigo de nosotros llamado Sansón. Bien, les dijeron: no se meta, vamos a ir nosotros y lo vamos a capturar, sabemos dónde se esconde. Llegan a la cueva donde estaba escondido Sansón. Sus mismos hermanos de la tribu de Dan van y le dicen: mira, los filisteos van a castigarnos por lo que tú le has hecho a sus sembrados. ¿Qué quieres? ¿Que nos maten? Esto es lo que Dios te ha mandado a hacer, que nos maten. Y dice que Sansón les dijo: yo no quiero que les pase nada a ustedes. Les digo: captúrenme ustedes, pero prométanme que no me van a matar. Ellos le dijeron: no hemos venido a matarte, hemos venido a amarrarte y entregarte a los filisteos para que ellos vean lo que hacen contigo, sus mismos hermanos. Y lo amarran y se los presentan a los filisteos. Pero dice que cuando estaba a una distancia de unos cientos de metros de los filisteos, dice la Biblia que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. No tenía arma en sus manos. Habían como 3,000 hombres de los filisteos frente a él. No tenía un arma en su mano. De repente me imagino que Dios le dijo: mira, ahí está una quijada de asno, de un burro que se había muerto ahí. Agarra la quijada y con esta quijada mata a 1,000 de los filisteos, que venían armados con escudos, lanzas y espadas. Y no solamente eso, sino que otra vez llega a esa ciudad, a otra ciudad, hermanos. Y él sabe que, por supuesto, Sansón iba en una debacle. Él comienza a alejarse de los propósitos eternos de Dios. El propósito de Dios para la vida de Sansón es que fuera lo que su nombre decía: el siervo de Elohim, o el pequeño sol de su pueblo, que fuera una luz que iluminara a su pueblo, que guiara a su pueblo hacia la libertad. Sansón fue diferente a los demás jueces de Israel, porque a los demás jueces Dios le llamó y le dijo: les pongo hombres para que los sigan y peleen juntos. Pero a Sansón le dijo: a ti te he levantado y vas a derrotar con tus propias manos, sin ayuda de nadie más, que con tus manos vas a derrotar a los filisteos. Él era solo, peleaba su batalla solo. Los demás jueces de Israel pelearon acompañados de Israel, pero este hombre peleaba él solo y era el hombre más fuerte de la historia. Pero sabes una cosa, su fuerza no radicaba en sus músculos. Hace años Hollywood presentó Sansón y Dalila y sacaban a un tipo muy musculoso ahí, pero yo me imagino, y la Biblia no lo dice, porque Sansón pudo ser como cualquiera de nosotros. Pero ¿qué era la diferencia? La diferencia no eran sus músculos, la diferencia era el poder de Dios sobre la vida de Sansón. Eso es lo que marca la diferencia, es la presencia del Espíritu de Jehová morando en la persona. Es lo que marca la diferencia en la vida de una persona que teme a Dios. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos da la victoria y nos da la fuerza. Es el Espíritu de Dios. La Biblia dice claramente que cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él, lo llenaba de fuerza descomunal, y él arrancó las puertas de una ciudad y se las fue a dejar enfrente a una colina. Los enemigos intentaron encerrarlo en aquella ciudad, y sabe que él se escapó a medianoche y se llevó las puertas. Y no esté pensando en puertas de 1 metro por 2 de 1 metro de ancho por 2 de alto, que es lo común de nuestras puertas, y todavía las vemos grandes nosotros, de 2 metros. Estamos hablando de puertas de 12 a 15 metros de altura, de 6 a 8 metros de anchura. Y él las arrancó, dice la Biblia, desde el cimiento, se las echó al hombro y se las fue a dejar allá a un cerro enfrente. Le dijeron: para que vean, ustedes no pueden capturarme a mí. Pero de repente llega la debacle en la vida de Sansón, y se fija en otra filistea llamada Dalila, dice la Biblia, hermanos. Y esta mujer fue la debacle de Sansón. Era del valle de Sored y se llamaba Dalila esta mujer. Se enamoró perdidamente de ella, locamente.
no podemos decir de otra manera, era un amor loco. ¿Por qué? Porque ese amor lo iba a llevar a la debacle a él, hermanos. Se enamora de esta mujer y vienen cuando los jefes de los filisteos se dieron cuenta, hermanos, que esta mujer estaba viviendo con su enemigo. Le vinieron a ofrecer y le dijeron: te vamos a dar mucho dinero si tú nos informas de cómo podemos vencer a Sansón. Le ofrecieron la módica cantidad de 1100 ciclos de plata. Esto es una cantidad exorbitante para en esta época y para esa mujer. Y sabe, esta mujer se ve claramente que no amaba a este hombre. ¿Por qué? Porque desde el primer día que le hicieron el ofrecimiento, yo no la veo a ella discutiendo con ellos. Yo no la veo a ella diciéndole: no, ¿cómo voy a traicionar al amor de mi vida? Sino que pudo más el dinero que el amor que le tenía, el supuesto amor, hermano. Y ella desde el primer día comienza a decirle: Sansón, revélame el secreto de tu gran fuerza. ¿Cómo podemos atarte y para que tú seas como los demás hombres? Y después de mentirle unas 3-4 veces, por fin dice la Biblia que esta mujer lo atormentó de una manera tal que su alma fue reducida a mortal angustia, dice la Biblia. ¿Puede imaginarse qué frágiles somos los hombres en las manos de las mujeres? Menos mal que son el sexo débil. Reducida, dice, a mortal angustia su alma. Hermanos, si hay algo que nos causa dolor es una mujer, ¿sí o no? Duele más que los trompones, un desprecio. ¿No le ha pasado a usted? A un hombre pueden penquearlo, si permítame usar esa palabra. Lo pueden dejar noqueado, pero se levanta. Pero si una mujer le hace un desprecio cuando la ama, es doloroso. Y esto, hermano, a Sansón le causó una depresión tremenda. Y él dice que, yo me lo imagino quizás que hasta con lágrimas en sus ojos le dijo: voy a revelarte si tanto te interesa eso, si tanto te importa eso, te voy a decir mi secreto. Le dice: nunca he pasado navaja sobre mi cabeza, porque desde mi niñez he sido consagrado para Jehová. Y el día que corten mi cabello, ese día yo seré como los demás hombres. Imagínese, y Dalila no esperó más, solo esperó que se durmiera. Agarró las tijeras o llamó a un peluquero, no sé, pero le corta el cabello y le dice: Sansón, los filisteos contra ti. Ya se lo había dicho varias veces. Y Sansón se levantó, se despertó y dijo: esta vez voy a salir como las demás veces y voy a vencerlo, lo voy a derrotar, me voy a escapar como las otras veces. Pero lo trágico que a mí me conmueve ahí es leer, dice la Biblia, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Lo más trágico en la vida de un hombre no es la muerte. Lo más trágico en la vida de un ser humano no es que te digan que tenés cáncer. Lo más trágico en la vida de un hombre es que Dios no esté con él. Es que Dios se aparte de él. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra vida. Dios es la fuerza. Dios es todo para nosotros. Pueden quitarnos lo que sea, como dice el pastor, pero que no me quiten su amor. El amor de Dios lo llena todo. La presencia de Dios lo llena todo. Él es todo en nuestra vida. Si nosotros no quitan a Dios, no somos nada, porque el Señor dijo: lejos de mí nada podéis hacer. Eso es lo más trágico en la vida de una persona, vivir una vida sin Dios. Porque sabes una cosa, si tú no vives con Dios, estás expuesto a que el diablo y sus demonios te destruyan y te hundan en la más vil desgracia. Porque con Dios, dice la Biblia, somos más que vencedores. ¿Cuántos son más que vencedores? Hermanos, sin Dios estamos perdidos. Me conmueve la historia, porque Dios ya no estaba con él. Él había jugueteado demasiado con el pecado.
se había descuidado tanto, se había distraído tanto, que él no se había fijado que su vida se estaba deslizando e iba en una debacle espiritual. El diablo es un artista y un distractor de las personas. Él te dibuja las cosas y no te dice el veneno que hay detrás. En Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, se dio el caso que en muchas fábricas había pillaje, robaban de todo. Y el gobierno optó por poner guardias armados en cada fábrica de Rusia, de la ex Unión Soviética. Y un guardia fue puesto en un aserradero. Y él llegó a conocer a los trabajadores por nombre y apellido. Pero una noche que estaba de guardia, vio salir a uno de los trabajadores. Petrovich se llamaba él, puro guardia, pero era el nombre de él. Y cuando sale, hermano, ve que él lleva en una carretilla montado un bulto. Cuando él se acerca y alumbra, era de noche, y ve que lleva un saco sobre la carretilla. Y le dice: ¿qué llevas ahí? Le dice: solo llevo viruta, llevo aserrín. Y le dice: Petrovich, ¿crees que hoy soy bobo? Abrí el saco, quiero ver qué llevas ahí. Y lo abrió, y es cierto, llevaba aserrín, de lo que sobraba de los árboles que habían aserrado allá adentro. Y pasó esa noche. La siguiente noche se volvía a repetir la misma escena. A las 5 noches que él estaba debiendo ver pasar a aquel hombre con aserrín, supuestamente todos los días. Dice que su curiosidad pudo más que su vergüenza y le dijo: mira, Petrovich, somos amigos, pero quiero que me confeses, vos te estás robando algo de aquí, no sé qué es. Y aquel hombre sonrió. ¿No te has fijado?, le dijo. Lo que me estoy llevando son las carretillas. Eran las carretillas lo que se estaba robando. Pero ¿cuál era la distracción? El bulto que iba arriba. Así es el diablo, hermano. Él te presenta una verdad y te distrae y te dice: mira qué linda esa mujer, mira qué lindo ese joven, ese apuesto. Y tú no te has dado cuenta en la debacle que va tu vida. Date cuenta y arrepiéntete, dice el Señor, porque en Dios somos más que vencedores, pero lejos de Él somos reducidos a nada. Amigo, amiga, el diablo te va a presentar muchas distracciones. Hace años leí un libro de un escritor guatemalteco cristiano que él encontró varios testimonios, y en uno de ellos decía, era una advertencia para jóvenes, adultos, señoritas, y había una serie de consejos para todas las edades. Y entre uno de ellos estaba el caso de un hombre allá en la ciudad de Guatemala que entró a trabajar a una fábrica que hacen prendas de vestir, una maquila. Y fue avanzando porque era muy listo, muy diestro. Y su patrón, su jefe, se fue fijando en él, lo fue ascendiendo hasta que este joven se convirtió en el hombre de confianza de su jefe. Y una noche su jefe lo invitó a cenar. Y cuando él llega a la casa de su jefe, lo sale a encontrar una muchachona, una top model, lo sale a recibir. Cuando él ve a aquella mujer, él queda apasionado por ella y se da cuenta que es la esposa del patrón. La joven también, durante la cena, cuenta este escritor, que se estuvieron viendo a los ojos cuando el marido no los estaba viendo. Ellos chocaban la mirada, y usted sabe qué peligroso es eso. El pecado entra por los ojos. Eso le pasó a Sansón. Y este hombre, hermanos, no llegó hasta ahí, sino que comenzaron. La mujer de escondidas le dio su número de teléfono, y ellos comenzaron a hablarse de vez en cuando. Y que de repente le dijo: te invito a salir, la esposa del patrono. Y que fueron a cenar y comenzaron a tener una relación, hermano, hasta que una noche aquella mujer le llama y le dice: vení a mi casa, mi esposo ha salido, anda por Costa Rica. Él tenía fábricas en toda Centroamérica. Y le dice: mi esposo anda por Costa Rica y va a estar 8 días afuera.
A este joven dice que le comenzó a palpitar el corazón y él dijo: esta es mi noche, esta mujer va a ser mía. Y dice que se apresuró a llegar a la casa de esta mujer y la puerta de afuera estaba entrecerrada. Había una luz tenue y una música romántica se oía del fondo. Empujó la puerta y sentía que el corazón se le salía. La emoción era fuerte. Algunos hombres saben de qué estamos hablando. La emoción era fuerte. Y dice que en el cuarto donde ella dormía había una luz roja y música suave estaba sonando. Dice que él casi se desmayaba de la emoción. Y entró al cuarto y halló en ropas menores a la mujer. Y no les describo a los demás, quédense hasta ahí. Sucedió lo que se tenía que suceder. Pasaron 2-3 horas acostados juntos en la cama. Y él se iba a vestir ya y ella lo abrazó y le dijo: venite, aprovechemos el tiempo que tenemos juntos. Y estaban ahí como a la 1 de la madrugada. Se oye un chirrido de llantas en la entrada y el portón se estaba abriendo. Y la mujer salta de la cama hacia la ventana y ve entrar el carro de su marido. Y aquel joven le dijo: ¿quién es? Es mi marido. Pero este hombre entró tan apresuradamente que no le dio espacio ni de vestirse. Cuando aquel hombre vio el caso, su mujer desnuda con su el que le servía a él desnudo ahí, él escondía detrás de la puerta un bate de béisbol de aluminio. Él agarró el bate, agarró a batazos al joven, lo dejó tendido en la cama. La mujer intentó escapar, la pescó del cabello y le dio un puñetazo de fuego tan grande el golpe que le bajó los 4 dientes de enfrente. Pero no le bastó eso. Cuando la mujer estaba tendida, chorreando sangre ahí en el piso, el hombre quiso escapar y el patrón usaba unas botas con punta de acero, le pega en las costillas, lo deja tirado. Y aquel hombre estaba tan enfurecido, se lo agarra del pelo a la mujer y arrastra al hombre a la sala, los amarró, fue a la bodega que él tenía, sacó gasolina y los quemó vivo. Eso es lo que el diablo no te dice. Cuando te hace entrar en una relación ilícita, el diablo te lo presenta de lo más campante, no te advierte del peligro. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. No puedes juguetear con el pecado y salir ileso. A Sansón se le olvidó eso. Dios es santo, santo, 3 veces santo. Él es santo y merece la honra y la gloria. Por tanto, amigo, no sigas jugando con el pecado, teniendo relaciones pecaminosas. No sigas involucrándote más. Dios te advierte. Moisés le dijo al pueblo: si ustedes guardan la ley, bien han hecho. Pero saben, si ustedes no guardan la ley de Dios, vuestro pecado os alcanzará, le dijo el Señor. Porque hay consecuencias. Sansón llegó al extremo y entregó lo último que le quedaba, su voto de nazareato. Hermano, él era consagrado para Dios, pero como Esaú vendió su primogenitura por un amor falso, por un amor mentiroso, lo vendió todo, lo cambió por vanidad, cambió la gloria del Dios de los cielos. Me pregunto, si Sansón no hubiera hecho esto, cuánto Dios lo hubiera usado para la gloria de su nombre. Y sabe, los filisteos atrapan a Sansón. ¿Cuál había sido el estorbo de Sansón? Sus ojos. ¿Y qué fue lo primero que los filisteos le arrancaron? Fueron sus ojos. Y se los llevan para la ciudad de Gaza. En Gaza él había arrancado las puertas de la ciudad años antes, y hoy se lo llevan para aquella misma ciudad. Gaza era una ciudad que estaba en el cruce de las caravanas que viajaban hacia Egipto y hacia Jordania. Era una ciudad de comercio, y ahí venían dignatarios de Egipto y de Jordania, viajaban y atravesaban la ciudad de Gaza, hermanos. ¿Y sabes qué era el propósito de los filisteos? Que todo hombre que viniera pasara y viera a Sansón moliendo como una bestia en un molino, moviendo una roca para moler el trigo como un animal de carga. Se imagina el aspecto de él, raspando
raspado de su cabello, ciego y ahí sucio, maloliente, moliendo en un molino de los filisteos, a expuesta de la vista de todos los mercaderes de Egipto y de Jordania y de las 5 ciudades principales de los filisteos. Lo veían ahí, era el escarnio de la gente. Los filisteos se jactaban y decían: miren, ese que está moliendo ahí era nuestro principal enemigo. Pero gracias a Dagón, un muñeco feo con dorso de persona y cola de pescado, ese Dagón no podía hacer nada. Ningún enemigo podía hacer nada. Lo que lo tenía ahí a Sansón era su propio pecado. No hay diablo que pueda dañarte. No hay demonio que pueda cruzar la frontera que hace la sangre de Cristo. El único que puede abrirle la puerta al diablo eres tú y yo, si se lo permitimos. Pero ahí estaba moliendo Sansón, hermanos, y no sé cuánto tiempo había pasado. Imagino que no fueron muchos días. Y de repente dice que se acordaron de Sansón los filisteos. Era la costumbre de los filisteos reunirse en el templo. Estos templos tenían una forma de areópago, pero encima tenían como una segunda planta, y sobre esta segunda planta habían 2 columnas, y sobre arriba se sentaba todo el público y abajo estaban los sacerdotes de Dagón ahí ministrando frente al muñeco ese. Y en una de esas fiestas, lo que ellos hacían en estas fiestas eran sacrificios humanos para el dios de la agricultura, era este Dagón. Y se reunieron ese día y dijeron: traigan a Sansón, aquel que nos hacía mal, tráiganlo ahora para que nos divierta. ¿Se imagina esas palabras? Ese no era el plan de Dios para Sansón. ¿Usted cree que Dios quiere que usted sea un payaso del mundo? ¿Usted cree que Dios quiere que tú y yo seamos un títere del mundo? ¿Tú crees que Dios nos dio la vida para que seamos una marioneta del diablo y de sus demonios? Si Dios te ha dado la vida, mi amigo, es para que seas un hijo de Dios en la tierra y te levantes con orgullo y levantes tu frente y digas: yo soy un lavado con la sangre del Cordero de Dios. No es el propósito de Dios que seamos un payaso o un juguete del diablo. ¿Tú crees que Dios te dio la vida para que andes bailando ahí? ¿Ha visto esos bolos ridículos cuando ponen música? Están bailando los bolos ridículos. ¿Usted cree que para eso le dio la vida el Señor? ¿Usted cree que Dios le dio la vida para que se esté inyectando morfina o inhalando cocaína? ¿Cree que para eso Dios le dio la vida? ¿Usted cree que Dios le dio la vida para que ande como una mujer loca de boca en boca de hombres? Y tú crees que ellos te dicen la verdad, y cuando tú te vas y te acuestas con un hombre, sale corriendo a contarle al amigo: ya me le eché aquella, ¿te acordás? Y ya estuvo. Eres una más en la lista. ¿Tú crees que para eso Dios te dio la vida? Para que seas un juguete, un payaso. Dios no le había dado la vida a Sansón. Él mismo se lo había dicho a sus padres: él será consagrado para mi nombre, dice el Señor. Yo le he dado la vida para que me sirva a mí, para que sea el siervo de Elohim, del Dios poderoso. Dios no nos ha dado la vida para que la desperdiciemos en una cantina, apostando, jugando a los naipes, para estarla perdiendo ahora. ¿Cuántas personas ahora están metidos en burdeles? ¿Cuántas personas ahora están metidos en cantinas? ¿Cuántos están perdiendo el tiempo? A mí me da tristeza ver a las personas en la tarde, hermano. Ahí están encalzonetados con la gina, viendo pasar los carros. ¿Qué sentido tiene la vida, hermano? Cuando la muerte les visite, ¿qué cuenta le van a dar a Dios? Cuando venimos a Cristo, Él nos enseña que nuestra vida tiene un propósito aquí en la tierra, y es el propósito anunciar que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de Él. Ese es el propósito de Dios, que prediquemos la palabra. Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, enseña, redarguye, reprende con toda verdad y doctrina. Enseña la palabra de Dios. Lo que Dios anhela del ser humano es que tú seas un siervo de Él.
Y somos esclavos por amor. El diablo te esclaviza y no te anda preguntando si quieres serlo. Él se mete a tu vida y no le importa si quieres o no. Cuando vienes a sentir, estás preso en un vicio, estás preso en una relación, estás preso en distracciones que el diablo te pone. Pero el Señor es un caballero. Un pintor famoso en los Estados Unidos pintó un cuadro muy bello, y había una casa con una puerta. Y cuando él develó aquel cuadro, él estaba acostumbrado a pintar cuadros muy bellos, y reunió a todas las personas interesadas en el arte, y reunió a estas personas y dijo: es la develación de este cuadro. Y todos se quedaron sorprendidos porque este cuadro presentaba una casa con una puerta. Pero uno de los críticos de arte, que tenía ojo para el arte, le dijo: maestro, le dijo, solo quiero hacerle una observación. Esta puerta tiene un error. ¿Por qué? Le dice: porque no tiene chapa. ¿Y cómo va a entrar uno? Y aquel hombre pintor que era cristiano sonrió y le dijo: ¿sabes una cosa? Esta es la puerta del corazón. Se abre por dentro. ¿Sabes por qué? Le dijo: porque el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El único que puede abrir la puerta eres tú, mi amigo. Cristo está a la puerta de tu corazón y te invita a que seas un siervo y una sierva de Él. Joven, señorita, Dios te invita a que abras la puerta de tu corazón y que vivas para Él, pero solamente tú puedes abrirla. Dios no va sobre tu voluntad. Dios toca la puerta de tu corazón y voluntariamente Él te llama y te dice: venid a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, dice el Señor. Sansón ahí estaba, lo llamaron, un joven llegó a traerlo y lo lleva hacia el templo de Dagón. Se imagina aquella gente, dice que estaban alegres ya por el vino, estaban bolos todos ahí, borrachos. Y cuando ven venir a Sansón de la mano de un joven ciego, ahí en medio de ellos comenzaron a gritar. Me imagino que lo escupían, le tiraban objetos y adoraban a Dagón, su Dios. Y decían: este nuestro Dios nos libró, este era nuestro enemigo y le sirvió de juguete, dice la Biblia. Eso duele el corazón. ¿Por qué? Porque hay tantas personas en el mundo que hoy son un juguete del diablo y él los exhibe públicamente. Un hermano que trabajaba antes de ser cristiano, por supuesto, trabajaba en una cantina, y él me contaba cuántos hombres con grandes conocimientos de ciencia llegaban a la cantina a venderle libros, a venderle herramientas. Él tenía un borrachito casi de 60 años que le escribía las cartas porque tenía una letra de carta que parecía que una máquina la hacía, y él le pagaba una cora o le daba un poquito de alcohol para que le hiciera las cartas. Yo me imagino cuánta gente hay desperdiciada en el mundo y el diablo los tiene como juguetes de él, cuando pueden ser usados poderosamente en las manos del Dios de los cielos. Solo tienes que abrir tu corazón para que Dios te dé vida y te la dé en abundancia. Tú no has nacido para ser un juguete del diablo, no has nacido para ser un payaso del diablo. Amigo, ríndele tu vida al Señor y no habrá diablo ni demonios si tú te mantienes en santidad y manteniendo una comunión con Dios. No hay demonio que te toque, no hay diablo que te toque. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que desde que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Somos llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Y por eso podemos alabarle esta tarde, porque Él habita dentro de nosotros. El Espíritu que moraba sobre Sansón también mora sobre nosotros. El Espíritu del Dios del cielo está en medio de nosotros. Dios quiere que tú seas útil en sus manos. Pero lamentablemente esta historia se sigue repitiendo.
porque hay gente que ha probado la misericordia de Dios. Quizás aquí hay personas, o por la radio o por internet, hay personas que nacieron en un hogar cristiano y se han vuelto paganos, y se han vuelto idólatras, y se han vuelto doctrinas extrañas, cuando tú bien sabes la verdad. Tú sabes que no hay otro camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y te has vuelto a dioses paganos, y te has vuelto un ateo, un incrédulo. ¿Sabe? Un hombre fue criado en el evangelio, pero cuando él fue un adolescente, él se apartó de Dios. A la edad de los 35 años, él estudió y fue un licenciado en leyes en los Estados Unidos. Pero una tarde, un compañero de estudio entró a su oficina con autoridad de Dios. Le dijo: sí, quiero que te sientes y que me escuches. Vengo con un mensaje de Dios para tu vida. Y le dijo: tú fuiste criado en el evangelio, tú fuiste criado en la verdad. ¿Y qué te pasa ahora? ¿No quieres saber nada de Dios? Pues el Dios de tus padres me ha enviado a decirte que te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Dios, y serás usado por Dios. Y aquí esa tarde aquel hombre le entregó su vida al Señor a la edad de 60 años. Él era Sir Ingerson Scofield, y fue el primer hombre que sacó una Biblia de estudio que ha bendecido a muchas personas. Este hombre escribe y dice: yo me había apartado de los caminos del Dios de mis padres, pero cuando le conocí, amé su palabra, y entrego esta edición con los estudios que he realizado desde los 35 años hasta la fecha. He aprendido a amar la palabra de Dios, porque sé que ella es la verdad de Dios para mi vida. Eso es lo que Dios anhela para todo hombre y para toda mujer. Decía el doctor Myles Monroe, él es un escritor y un conferencista a nivel mundial, y dice: hay un lugar que es más rico que las minas de oro de Sudamérica. Hay un lugar que es más rico que los pozos petroleros de toda Arabia, Irak e Irán. Y hay un lugar que es más rico que las minas de esmeraldas en Sudáfrica. ¿Y sabes cuál es ese? Decía él en una conferencia: el cementerio. ¿Por qué? Porque allí hacen muchos mensajes que no se predicaron, están ahí. Muchas alabanzas que nunca se escribieron están ahí. Muchos poemas que no se escribieron están ahí. ¿Por qué? Porque el diablo arrastró a las personas a la misma muerte, ignorando que había un Dios de los cielos que tenía grandes propósitos para su vida. Hermanos, Dios nos invita a que no vayamos al cementerio sin antes cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. No se conforme y no le crea al diablo cuando le presenta sus ofertas de pecado. La Biblia dice que él es mentiroso desde el principio y no hay verdad en él. Joven, no te dejes engañar. ¿Tú crees que siempre vas a ser joven? De repente te vas a dar cuenta que ya se te hacen las patas de gallo aquí. Un día de esto yo me estaba viendo en el espejo, hermanos, y Dios mío, dije: ¿qué es esto? Son patitas de pollo ahorita. Pero se imagina, ¿no es cierto que la juventud se pasa tan rápido? Y cuando vengas a sentir, la muerte estará tocando a la puerta de tu vida, y te irás sin probar la misericordia y el amor de Dios. Cuando venimos a Cristo, el Señor dijo en su palabra: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre, dice el Señor. Ahora estaba ahí Sansón siendo del oprobio, pero no quiero dejar de mencionar este hecho. La Biblia dice que el cabello de Sansón volvió a crecer después que fue rapado. ¿Qué significa eso? Que Dios todavía tenía misericordia de él. Porque muy hundida puede estar la vida de un hombre, pero Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí o no? ¿Quiénes son testigos de ello? Dios es un Dios de amor y es un Dios de oportunidades. Y no tienes que ser un hombre intachable para hablar con Dios.
Estando en aquella condición, con sus ojos ya no los tenía Sansón, su cabello comenzaba a crecer, destrozado, destruido ahí su vida. Pero ahí frente a las columnas le dijo al joven: ponme cerca de la columna que sostienen a este lugar. Y él, agarrado de aquellas columnas, se acordó del Dios de sus padres y le dijo: Señor, permíteme una vez más, dame tu fuerza para que yo cobre venganza de mis dos ojos y muera yo con mis enemigos. Y por última vez el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, empujó las dos columnas que estaban ahí, las empujó. La fuerza de Dios vino sobre él, botó las columnas y toda la parte de arriba cayó sobre los que estaban abajo y murieron más de 3,000 personas. Así murió Sansón con los filisteos, dice la Biblia. Pero de eso me habla a mí, de que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y no necesitas tener un pasado intachable o un presente intachable para hablar con Dios. Tú puedes ser el más vil pecador, pero si oras con todo tu corazón delante del Señor, el Señor escucha desde el cielo. El profeta Jonás en el vientre de Gampé dijo: desde el Seol clamé a Jehová y Él escuchó mi voz. No importa si estás al borde de la muerte y has sido un asesino en serie, no importa si tú clamas misericordia a Dios. La Biblia dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar al más vil pecador. Yo les contaba la vez pasada en la historia, en los ministerios RBC que escriben el Pan Diario y otros libros, se narraba la historia de Jeffrey Dahmer, conocido como el asesino, el carnicero de Milwaukee. Él fue condenado a muerte. Este hombre, hermanos, era un homosexual y él perseguía a jóvenes. La meta de él era a los bares y embolar a jóvenes, hombres. Se los llevaba para su cuarto, tenía relaciones con ellos y los mataba. Y no solo le bastaba eso, sino que los descuartizaba y los metía en la refri y se los comía. Uno se queda helado al leer la historia de este hombre. Un psicólogo, un psiquiatra que lo fue a visitar varias veces a la cárcel, lo trató de interrogar que por qué él había sido así, y le dijo: no creas que vas a hallar algún caso en mi pasado. No, yo he sido un joven normal, pero mi vicio ha sido ese. Le dijo: he sido un homosexual y me ha gustado tener relaciones con jóvenes y matarlos y comérmelos. Y le dijo: hay unos que su devoción es salir y echarse un cigarro. Pues para mí, yo salgo a la calle y conquisto un hombre, lo mato, lo descuartizo y me lo como después. Ese es mi vicio. Hermano, qué increíble. Cuando leía eso, yo quise investigar más de quién era este Jeffrey Dahmer. Hay un ex agente del FBI que escribió un libro que se llama En el vientre de la bestia, o en la mente de la bestia, más bien, en la mente de la bestia. Y este hombre dice que él fue un detective que comenzó a investigar los casos de asesinos en serie, y entre ellos estaba el caso de Jeffrey Dahmer. Y él escribe en su libro: este hombre ha sido el más frío, el asesino más frío que yo conocí en toda mi carrera de detective del FBI. Era un hombre tan frío que a la hora de que lo condenaron a la pena de muerte, ni siquiera demudó su rostro, no hubo un gesto en él. Pero un escritor de los ministerios RBC llevó el caso de él, y él cuenta que estando en la cárcel, un día Jeffrey Dahmer oyó hablar de Jesucristo. Le entregó su vida a Jesús. Tú me dirás: un hombre como ese no tiene perdón de Dios. Pero este hombre no llegó a la muerte que le habían programado, sino que parientes de los jóvenes que él había asesinado pagaron asesinos en la cárcel. Y a Jeffrey Dahmer lo asesinaron, lo degollaron ahí frente a las bancas de un pequeño templo que estaba ahí en la cárcel. Y él murió de rodillas orando a Dios.
Cuando fue el funeral de este hombre, un escritor de uno de los principales periódicos de Milwaukee escribió, Jeffrey Dahmer, que el infierno se abra cuando tú desciendas y que te sepulte en la más densa oscuridad y que tu nombre no se vuelva a mencionar más. Pero esas son las palabras de un escritor. Porque sabes una cosa, la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no rechazará jamás. Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar aún a Jeffrey Dahmer. No importa quién haya sido él, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No importa si ha sido un matricida, un patricida, has matado a tu, no importa. La sangre de Cristo, si tú confiesas al Señor tu pecado, el Señor te perdona. La Biblia dice que el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiénes son testigos de ese milagro? Somos testigos, amiga. Aquí tienes un grupo de testigos. Hemos sido pecadores, y si hubiéramos muerto 20, 30 años atrás, nuestras almas estarían condenadas en el infierno. Pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia de nosotros y tuvo paciencia de nosotros. Y la Biblia dice que Él nos amó desde el vientre de nuestra madre. El Señor le dijo a Jeremías: yo te escogí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Dios, amigo, mi amiga, tiene un maravilloso plan. Desde que tú naces en esta tierra, los ojos de Dios están sobre ti, y lo único que tú tienes que hacer es rendirle tu vida al Señor, y Dios hará de ti un gran hombre y una gran mujer, y tu historia puede ser diferente. Quizás estás en la debacle espiritual, quizás te han dicho que para ti ya no hay remedio, pero esa es una mentira del diablo, porque Cristo vino para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Dice el Señor: Él ha venido para darte la vida y dártela en abundancia. Y esta tarde también, hermanos, hombres y mujeres que servimos a Dios, debemos cuidar nuestro nazareato también, porque cuántos saben que somos apartados para Dios. Me duele el corazón al saber cuando uno de nuestros hermanos, uno de nuestros guerreros cae presa de las garras del diablo. Duele el corazón al saber que un hermano más ha vendido su primogenitura. Y tú te lo has encontrado aquí. Nos hemos saludado como cristianos, nos hemos aprendido a amar, y de repente te das cuenta que anda involucrado en cuestiones de pecado vergonzosas. Si el corazón nuestro duele, ¿cuánto más le duele a Dios, que es santo y perfecto? Porque a veces voy por el centro de Santa Ana y me encuentro no 10 personas, no 20 personas, cientos de personas que fueron miembros de esta iglesia y hoy andan como un payaso del diablo en el mundo. Hombres peludos y mujeres pelonas. Increíble como el diablo los exhibe públicamente, y algunos de ellos han perdido toda vergüenza, que aquí mismo vienen al templo a exhibir la obra que el diablo está haciendo con ellos. Que Dios nos guarde y humillémonos cada día delante del Señor y clamemos misericordia delante del Señor, hermano, porque Dios está dispuesto a sostenernos siempre que nosotros no pequemos contra Dios. Mantén tu posición en Dios. No vendas tu primogenitura por nada ni nadie. Es momento de estar firmes, iglesia del Señor. Cristo pronto viene y la lucha es individual. Cuando puedas ayudar a alguien, ayúdalo. No dejes tendido a un hermano en el camino. Ayúdale, fortalécele siempre que puedas. Pero si él no quiere, tú sigue firme hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque Cristo pronto vuelve a la tierra y un día estaremos frente al Señor.
Y tú y yo daremos cuentas individuales. Tú tienes que plantarte delante del Señor, y que tampoco el tropiezo de tu hermano sea un tropiezo para ti. Mejor que sea un ejemplo y clama a Dios misericordia, y tú sigues firme hacia adelante. Pero sabes, Dios es un buen amigo. Es el mejor amigo. Es el único amigo sincero. Él no te dejará tendido en el camino. Si tú has pecado, la Biblia dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Termino con esto. Dos hombres jóvenes se conocieron y fueron amigos desde su juventud, su adolescencia. Compartieron sus sueños. Y de repente que a los dos se les da porque querían ser militares, y se enrolan en la vida militar y los envían hacia Vietnam, en los Estados Unidos. Y por razones del destino, vamos a decirlo así, ellos quedan en batallones diferentes. Los separan por primera vez en la vida, se separan. Cuando uno de aquellos hombres venía del campo de batalla, le cuenta a otro amigo, le dice: ¿sabes qué? Escasamente pudimos escapar 5 del batallón de la emboscada que nos tendieron nuestros enemigos. Y él se preocupó y le dijo: ¿y mi amigo? ¿Y mi amigo? No sé qué fue de él. Solo volvimos 5 y no sé qué pasó con él. Y este hombre, que era un amigo fiel, fue donde su sargento y le dice: sargento, necesito ir al campo de batalla y ver qué pasó con mi amigo. Y le dijo: no, le dijo, esa es una zona muy peligrosa, ahí se están llevando cruentos enfrentamientos y no creo que lo haya vivo para esta fecha. Y le dijo: no tienes mi permiso. Y él le dijo: perdone, sargento, pero este es mi amigo y yo me voy, sea que me dé o no me dé permiso. Y aquel hombre salió. Como a las 4 o 5 horas venía herido mortalmente, cargando a su amigo en el hombro, y venía chorreando sangre. Y cayó de rodillas con su amigo en hombros frente de su sargento. Y su sargento le dije: no te dije que era en vano que fueras. Fuiste solo para perder la vida por tu amigo. Y él le dijo, llorando, le dijo: no fue en vano, porque cuando yo llegué al campo de batalla, mi amigo estaba mal herido y estaba al borde de la muerte. Y cuando me vio a mí, él lloró y me dijo: yo sabía que tú no me ibas a fallar. Yo sabía que tú tenías que venir y sacarme de aquí. Valió la pena, le dijo aquel hombre a su sargento, porque mi amigo me esperaba. Yo llegué y si tuve que entregar mi vida por él, valió la pena, porque yo soy un amigo verdadero. También Jesús, mi amigo, no te dejará solo en el campo de batalla. Jesús es el mejor amigo y Él no te dejará mal herido, tirado en el camino. Si esta tarde tú has pecado contra Dios, vuélvete ahora en amistad con Dios. Los brazos del Padre están abiertos, esperando por ti esta tarde. Vuélvete a los caminos de Dios. Vuelve a los brazos del Maestro. Los brazos del Maestro están esperando por el hijo pródigo que se ha apartado de los caminos. El Señor te invita esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos. Yo le invito a que cierren sus ojos ahí. Y ahí donde están sentados vamos a orar esta tarde, hermanos. Yo quiero hacer un llamado mientras ustedes oran, iglesia. Levante un clamor de batalla esta tarde y vamos a interceder por nuestros amigos y por nuestros hermanos que se han apartado del camino de Dios. Quiero hacer una invitación. Si hay alguien que decide rendirle su vida al Señor, yo le invito a que se ponga de pie esta tarde, o que levante su mano ahí donde está sentado o sentada. Pueden darle la vuelta y si pueden subirlos, hermanos, que suban la gradita un momento para que la congregación los pueda ver. Me dicen, son 11 personas, 11 almas para el Señor esta tarde, hermano. Puede dar palmas al Señor.
ahí tomémoslo bien con las cámaras, hermanos, para que lo vean ahí en internet. Y levantamos nuestras manos, hermanos, y les vamos a dar la bienvenida al contar 3. 1, 2, 3. Bienvenidos. Fuertes esas palmas y gracias, hermanos diáconos y diaconisas. Pueden pasar a tomarle los datos. Ahí está el hermano Juan Carlos. Gracias. Fuertes esas palmas al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores.